Buenas titeros, y básicamente al final ha salido de Snowbreak. Os dije que lo traería y demás. Y como hayan pasado unos días y demás, ya se ha calmado, por así decirlo, un poquito y están saliendo cosas, pues voy a hacer un vídeo y os dejo aquí al lado, ¿vale? Mi cuenta, ¿vale? Porque esa es la cuenta mía. Y os pongo los atuendos que están nerfeados, básicamente ahora mismo. Todo lo que sale en esa imagen está nerfeado. Lo demás, si lo queréis ver, pues tenéis YouTube y demás. Y bueno, vamos a empezar. Y dice así, el príncipe Taylor. Se acabó Snowbreak. Esta censura es más extrema y francamente injusta para el juego. Season debería haber cambiado de tienda después de la segunda ola de censura a EOS entrante, porque ¿quién va a jugar así? Las animaciones y otras funciones del juego también desaparecieron. Pues aquí podemos ver básicamente cómo están censuradas de aquí y demás, que no debería llevar así. Luego aquí también han puesto el soreste, que siempre le ponen, no sé por qué, el soreste y demás, para censurar, como pasó en el otro vídeo que puse, en el Trials. Aquí también, de aquí y de aquí. Y aquí es el vídeo, ¿vale? Que básicamente, pues ahí vemos un poco, que básicamente lo estoy enseñando también al lado y demás, pero que vamos, que aquí también censurado, más censura en todos los atuendos y demás. Y luego aquí, un Run 200. ¿Deberíamos criticarlo mucho más? Es que nosotros estábamos enamorados como pareja. Y, y unos extraños se metieron para obligarnos a ponernos ropa cutre como la que usan los viejos para las empresas del juego. También es una gran pérdida. Si dejamos que las feministas hagan lo que quieran, esta vez incluso el derecho de la mujer a vestirse libremente se vería vulnerado. Y aquí vemos básicamente lo que os he dicho. Que le ponen eso y demás, ¿vale? Y nos vamos a Godwin, ¿vale? Y dice censura masiva. Las animaciones del menú han desaparecido, las animaciones del lobby han desaparecido y las animaciones de gacha han desaparecido. Las escenas interactivas, por lo que la gente pagó, ya no se pueden reproducir. Juego muerto, ¿vale? Y aquí te ponen pues otro personaje con otro atuendo, este es de pago, ¿vale? Que también está en la imagen nerfeado. Luego también dice así Salina. Todas estas escenas están plagadas dentro de LATs, pero Snowbreak está censurado y Nick está siendo atacado. Si las mujeres Fencels quieren atacarlas, nosotros, los jugadores, debemos hacer lo mismo. Reportar el juego al PCCH, al Vapor, o Google o Apple, o bombardearlo con otras cosas. Básicamente es traducido, ¿vale? Vapores, Steam y demás. Y esta habrá querido decir otra cosa aquí. Pero bueno. Y esta es una escena, ¿vale? Luego hay más. He visto más que son más subidas, mucho más subidas de tono. Básicamente del LATS. Porque también tiene tela. Y bueno. Nos vamos también aquí. Dice, ¿no fuiste tú quien denunció Snowbreak? Espero que todos reciban el mismo tratamiento. Y aquí básicamente dice, el juego tiene solo una clasificación de más 13. Esto es el LATS, ¿vale? El App Store. Esto es preocupante. Un juego no debería estar disponible para menores. Envié mis comentarios a través del inglés no sé cuántos y estoy haciendo todo lo posible para comunicarme con las autoridades por lo del juego. Aquí os pongo el que es el comunicado con el teléfono y demás que tiene y demás. Aquí está la web esa que dice él, poniendo y demás. Y aquí está pues el más 13, que lo veis aquí, básicamente de edad, con este juego. Dice así Mikal, buenos días. Solo quería publicar esta antigua captura de pantalla que explica lo que sucedió antes de Snowbreak entre
entre en mantenimiento. La razón es que vi mucha gente odiando a los desarrolladores de juegos. Así que solo quiero señalar porque las cosas son como son. Por cierto, las femures CN no están terminadas. Continúan reportando el juego en la localización 01. Esa puede ser la razón por la que los desarrolladores permanecen en silencio por ahora. Eso de que el 01, ¿vale? Tú te metías dentro de la carpeta del juego y ellos mismos básicamente te quitaban. Tenías el 0, ¿vale? Le ponías un 1 ahí, que está fácil hacerlo, y te descensuraba todo, básicamente. ¿Qué pasa? Yo lo hice, lo puse, está censurado, sigue censurado todo. Luego había gente que sí, que pasaron unos días, que no sé qué, que no sé cuántos, que lo iban a solucionar. Vamos, desde el día de hoy, 10 del 5 del 2026, nada, básicamente. Y luego aquí, lo que dice, ¿vale? Cronología drama, la colaboración para promocionar el juego, las oficinas de correos en Ciudad de Pekín y demás, los ingresos de CN y demás. Y luego, el 25 del 26, grupos de feministas de Wo Shinheyu, supuestamente fans de Lats o de Joyo, ¿vale? De Joyoverse, denuncian masivamente, creando en tendencias un hashtag con más de 2 millones de visitas. Juego, ¿vale? Expone a menores y contenido para adultos. Sexualización vulgar. Dragon TV, Noticias de Shanghái, emite un segmento que lo presenta como no apto para el servicio postal estatal china. Post el 26 de febrero. Problemas de horario. Cancelan todas las ventas emergentes. Los desarrollos de Samsung eliminan los vídeos de Weibo, de Bilibili. Prelanzamiento seguro. Las cuentas de los productos desaparecen. Los textos explícitos de la historia se eliminan del canal 16 en vivo. Hipocresía máxima. La misma China, Post, hizo una colaboración con Labs Otome, con hombres musculosos sin camiseta. Días después, sin ninguna reacción negativa. Las feministas guardan silencio. Los jugadores chinos lo critican como acoso dirigido contra los juegos de mirada masculina. Ahora este mantenimiento técnico huele a censura de emergencia, /purga de datos, atuendos modificados, historia eliminada. La global también afectado en Steam /móviles. Los moderadores de Steam oficial, de Snowbreak oficial, eliminan la discusión. Eso sería el resumen, ¿vale? De antes de que se lanzara otra vez el juego. Y ahora aquí dice: además, no es como si unas pocas feministas hubieran anunciado el juego. Fue una turba organizada, compartiendo enlaces y formas de denunciar Snowbreak. Capturas de pantalla traducidas más originales y la mayor de ingresos del juego en China, ¿vale? Por lo que algo así, un gran golpe, y que el gobierno revise no es advertido o divertido. Luego aquí dice: he notado que China Post planea colaborar con el juego Duskwide Forbidden Zone, operado con un estudio de Samsung Games. Este juego es claramente porno y obsceno. Contiene numerosas ilustraciones de personajes para adultos y contenido con fuertes insinuaciones sexuales. Exhibe vulgaridades e insinuaciones sexuales obvias, y su contenido no se ajusta a la dirección cultural sana y positiva. Además, actualmente carece de una clasificación de juego clara y una restricción de edad. Como institución de servicio público que atiende al público en general y cubre a los menores, la imagen de marca China Post tiene una amplia influencia social. En esta colaboración se ha promocionado públicamente en todo el país sin advertencias ni restricciones de edad, lo que podría influir
negativamente en los menores. De conformidad de la ley de la República Popular China sobre la protección de menores y la ley Publicación República Popular China, y además leyes reglamentarias pertenecientes, las entidades pertenecientes deben revisar de manera estricta y prudente cualquier contenido que pueda perjudicar la salud física y mental de los menores y cumplir con sus responsabilidades sociales. Se recomienda que los departamentos pertinentes revisen la idoneidad de estas iniciativas conjuntas y aclaren si cumplen con los requisitos de responsabilidad social de las instituciones públicas. Dice, este es un usuario básicamente pues reportando a todo esto para que lo tiren a Snowbreak, ¿vale? Luego dice así más. China Post se ha asociado con el infame juego para adultos Snowbreak, ¿vale? En China. Escribir un artículo en Haitang, un sitio web chino para adultos, puede llevarte a la cárcel. Pero este juego erótico que presenta solo un personaje en bikini, ahora puede colaborar con una empresa convencional, incluso ha sido eliminado de los temas en tendencia. Visite el sitio web oficial y la campaña contra la porno y el crimen organizado de China. Y aquí te pone varias imágenes. Denunciamos esto, cómo se denuncia, básicamente. Es una usuaria, pues, era una usuaria feminista, como siempre. Y aquí está todo el hilo que había más y las imágenes del Snowbreak, aquí las podemos ver, cómo lo está denunciando y dejando los sitios webs y demás. Pues bueno, titeros, eso sería básicamente la noticia. No sé qué pasará con Snowbreak. Básicamente todavía no se han pronunciado. Casi siempre se suelen pronunciar porque el domingo es un día para descansar para ellos y demás. Siempre se suele pronunciar hoy lunes, básicamente. Bueno, mañana lunes. Y demás, que tendréis este vídeo. Y a lo mejor dirán algo o no, básicamente. Ya depende de ellos y de la regulación y demás. Pero bueno. Muchas gracias por verme. Dale a like y suscríbete. Y comenta qué te ha parecido y demás. Y qué esperáis. Si esperáis que revientan todo esto o seguirá igual o peor. Muchas gracias por verme y nos vemos, titeros.